Y vamos a hacer la transmisión también por nuestras redes sociales a petición del público que no ha podido conectarse y que también nos van a seguir. En vivo en Facebook, vamos a ver cómo se hace. Por lo que esto normalmente me han ayudado, pero ahora uno mismo lo va a hacer. Creo que me tiene que solicitar que conecte con la página de Human Capital. Veamos cómo funciona. Damos la bienvenida, estamos aquí con Steven Polmans desde Bélgica en una jornada bien extensa que ha tenido este día de clases y de webinars. Ayer también lo veíamos con la entrevista o la conversación que tuvo con Lucas Kanga, quien también se encuentra en Chile desde Momentum Brain Based Consulting. Entonces, ¿están viendo mi pantalla desde la presentación o tal vez la... Steven, ¿tú me puedes confirmar? ¿Perdón? ¿Ves mi pantalla de Sí, sí. Facebook o de...? Yo veo en este Allá. momento, sí, la presentación y también las diferentes caras. Sí, se ve todo. A ver, déjame ver, compartir en una página que administras. Debe permitirme. Ok. Human Capital. Publicar como Human Capital. Muy bien. Bienvenidos a los que se siguen integrando. Y estamos listos casi para poder arrancar. Entonces, muy bien, estamos en la presentación. Y mientras tanto se está configurando este live streaming. Apenas está un poco lento, pero no hay problema. Bueno, mientras tanto, creo que ya podemos dar inicio, dado que son las 12:33. Reciban todos y cada uno de ustedes la más cálida y cordial bienvenida a este evento de lanzamiento, principalmente de nuestra Escuela Europea de Coaching, en conjunto con nuestros principales aliados estratégicos desde Europa. Sí, el día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el doctor profesor Steven Polmans, quien nos acompañará para conocer mucho más la relación que existe entre el bienestar y la productividad con las paradojas del liderazgo, el libro que recientemente ha sido publicado por el doctor Polmans y que nos ayuda a tener mayor luz como un faro en una época de incertidumbre y de alto estrés para poder allanar el camino a un territorio mejor. En ese sentido, pues, vamos a comenzar hablando primeramente de Human Capital, el propósito de Human Capital. Nosotros principalmente queremos humanizar el mundo del trabajo para poder reconectar el bienestar de las personas con el desempeño organizacional. Esto lo logramos ya que somos una escuela profesional de liderazgo y coaching cuyo enfoque académico europeo humanista nos permite tener una mayor conciencia de la naturaleza humana y cómo está relacionado en el ámbito laboral, desde el liderazgo, el desempeño, el bienestar, las relaciones, las conversaciones estratégicas que vi ayer con Steven, es parte de la creación de los equipos de alto desempeño. Nosotros trabajamos con profesionales académicos de gran nivel, desde Bélgica, propiamente Steven, España, Holanda, Perú y Ecuador, con nuestros aliados estratégicos del Neurotraining Lab, que vamos a hablar ahora. Algunos tal vez ya lo conocen con mucho más detalle, incluso lo hayan podido ya vivenciar. El caso de mi persona también, cuando estuve en la maestría de liderazgo y coaching en España hace 6 años, imagínense cuánto tiempo. Avanti y Hainan Co son las grandes escuelas que apoyan nuestro desarrollo. Muy bien. ¿Qué agenda vamos a tener para hoy? Permítanme, creo que me está saltando un error, qué pena, en el Facebook.
Discúlpenme hacer esta interrupción. Vivo, mil disculpas. Estados de stream cerrar. Listo, ahora sí. Título. Bienestar y productividad. Mil disculpas, solo la paradoja. Listo, permítanme nada más que diga transmitir. No, no me permite. Ujú. Bueno, en nuestra agenda vamos a tener una presentación inicial de Steven sobre su perfil, un marco de referencia para entender qué está pasando, en dónde estamos con respecto al tema de bienestar y productividad. ¿De acuerdo? Vamos a hablar brevemente sobre la experiencia y el marco metodológico del Neurotraining Lab, ya que, digamos, es el centro desde donde nació toda la investigación y el conocimiento que Steven ha desarrollado para proponer las paradojas del liderazgo. Finalmente, tendremos preguntas del público y hablaremos muy brevemente de un nuevo programa que hemos desarrollado en conjunto para entregar estos conocimientos a todos los líderes, ejecutivos, equipos en las empresas de Latinoamérica, dado que ahora la modalidad online nos permite llegar a todos ellos. Muy bien. Objetivo de la sesión. Principalmente nosotros queremos hoy ayudar a que los líderes y las organizaciones tomen conciencia sobre la condición humana durante y post pandemia y saber cómo atenderle de una manera más eficaz a través de un liderazgo que logre mejoras duraderas en la salud humana, la economía y la sociedad. ¿Sí? Vamos a ver el perfil de Steven Polmans. Muy brevemente, él está actualmente encargado como responsable de la cátedra de Malexis de organizaciones de alto rendimiento habilitadas por las neurociencias y la tecnología, esto dentro de Antwerp Management School, como también es profesor de neurociencias y liderazgo estratégico en la Universidad de Antwerp, en la ciudad donde se encuentra Steven, que en español se le conoce como Amberes. Muy bien, él también es fundador del Neurotraining Lab, que está presente en Bélgica, España, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Es máster en psicología organizacional, máster en marketing management, es PhD en administración, con mención en comportamiento organizacional y posgraduado con varios títulos en neurociencias aplicadas al liderazgo. Ha coachado más de 250 ejecutivos de más de 30 distintas nacionalidades y ha publicado más de una docena de artículos y capítulos académicos. Es escritor, formador, consultor y un gran académico con 20 años de experiencia. Actualmente ha publicado su libro sobre paradojas del liderazgo. Y por favor, si iniciamos los micrófonos, les agradecería mucho. Déjenme ver en el chat si hay preguntas. Perfecto, gracias Lucas, gracias Consuelo. Avanzamos. Veamos si pude solucionar lo del Facebook, empezar a transmitir en vivo. No, hoy me ha ganado la tecnología. Transmitir. No, no hay problema. Igual como estamos grabando, lo vamos a poder compartir. ¿Dónde está la presentación? Muy bien, entonces, el preámbulo que quiero yo proponer para poder hacer unas preguntas de valor a Steven, basamos en estudios de las grandes consultoras a nivel global que nos están dando mucha más información para nosotros conocer qué se está hablando sobre el bienestar, la productividad de las empresas. Por ejemplo, Deloitte en el 2020 presentó su estudio, que normalmente lo hace cada año, desde hace 10 años, sobre la empresa social en el trabajo, la paradoja de cómo es el camino a seguir. Básicamente es un estudio que involucró a casi 9,000 líderes de negocios y de recursos humanos en 119 países. Estaba muy desarrollada esta encuesta, se presentó en julio de 2020 y como resultado pudimos ver, permíteme no pasar la pantalla, que entre las tendencias más importantes, el bienestar
corresponde al tema más importante. Si pueden ver aquí, en este cuadro, el bienestar fue dicho por 80% de los encuestados que es algo muy importante para ellos, para el éxito de sus organizaciones en los próximos años. Pero vemos que desde el color plomo y celeste que está debajo de esa barra, existe una brecha en cómo se sienten preparados o muy preparados para abordarlo. Muy preparados, ha dicho el 12%, y 38% se sienten medianamente preparados. Aquí hay un trabajo que hay que lograr apoyar a las organizaciones, a las empresas para avanzar con este tema. Pero ¿qué pasa? Yo le mencionaba a Steven que este estudio ha visto una pregunta muy importante que quisiéramos aquí ya Steven nos comparta su percepción, que veamos qué dice. ¿Cuál es el principal responsable de impulsar el bienestar dentro de su organización? La mayoría de personas aseguró recursos humanos. Pero miren qué importante, menciona también los gerentes de primera línea, los líderes, los C-level, los gerentes directivos y los colaboradores individuales. Aquí, Steven, ¿cómo ves tú para la gestión que las empresas necesitan desarrollar su bienestar? Debe estar manejado desde tanto capital humano, recursos humanos, como de los gerentes. ¿Qué nos podrías decir, Steven? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Brian, pero también María, buen día, Capital Humano, por darme la bienvenida a este webinar y gracias a todos aquí presentes de compartir vuestro tiempo conmigo. Espero que va a ser un diálogo, ¿no? Que vamos a tener también preguntas y contestaciones entre todos. Bueno, la primera pregunta, Brian, muchas gracias porque va al corazón del tema, ¿cierto? Yo creo que ahora hay suficiente investigación acumulada para entender que el bienestar y la productividad son inseparables. Simplemente. Es como dos lados de una moneda. Es como el yin y el yang. Entonces, cualquier tipo de razonamiento de separarlo o de poner uno más alto que el otro no tiene ningún sentido, ¿no? Porque son completamente uno. Y me voy a explicar con un argumento neurocientífico, que es que simplemente si una persona no se siente bien, está en un estado de estrés agudo o de un estrés longitudinal, digamos, en el tiempo, ¿no? Acumulado, en las dos circunstancias vemos afectado, ¿no? La función ejecutiva, como se llama, ¿no? El funcionamiento del córtex prefrontal, que necesitamos, porque es la sede de nuestra personalidad y nuestra inteligencia. Así que más que una sociedad se va a evolucionar hacia una sociedad de conocimiento, no podemos separar tampoco el conocimiento del cuerpo, ¿no? O del cerebro, ¿no? Que contiene este conocimiento. Por tanto, si el cuerpo está mal, el conocimiento se va a ver afectado. Entonces, es un simple argumento que para mí no tiene forma de reparar, ¿no? Entonces, es así. Para mí son dos cosas iguales. Por tanto, si me preguntas quién debería estar responsable, todos, ¿no? Todos que tienen también en mente la productividad. Y eso debería ser cada líder y cada empleado individual. Exactamente, Steven. Hay que ver a la persona, es decir, todo ser humano que tiene un cerebro debe estar responsabilizado de su bienestar, y más aún las empresas, porque hay un factor muy importante que tú ya has entrado en materia sobre las neurociencias, que nuestro cerebro, a ser considerado un órgano social, tiende inconscientemente todo el tiempo estar evaluando ese ámbito social. Entonces, justamente yo quería presentarte esta lámina para que nos expliques un poco ese rol del líder como ese mediador del ambiente social que también tiene relación con el bienestar, porque el bienestar no es solo físico, es también mental, emocional, social. ¿Qué nos puedes decir, Steve? Bueno, el líder básicamente es el nexo, ¿no? De una organización entre diferentes niveles en la empresa, ¿no? Entre personas internas y externos. Y entiendo, ¿no? Entiendo estos datos que estás aquí presentando porque típicamente son personas en la especialidad de recursos humanos que impulsan programas organizativas, ¿no? Es decir, impulsan
una aproximación más sistémico. Y eso es importante, ¿no? Porque el bienestar, lo vamos a ver más adelante, me imagino, ¿no? Es un tema que es un todo, ¿no? Hay que tener una aproximación holística para realmente tener un impacto en el bienestar de las personas. Pero el líder es el que lo traduce en el día a día. Entonces, ¿no? Yo sé que también aquí hay bastantes colegas, ¿no? Línea, ¿no? Otras personas que se dedican a la consultoría y al coaching. Entonces, ¿no? Cuando yo hago consultoría con empresas, cuando los ayudo con sus temas, siempre voy a hablar con recursos humanos, voy a pedir a recursos humanos que me identifican líderes claves en la empresa, que puedo dar una presentación de todo el programa a la alta dirección, pero que también tengo un tiempo para hacer mi preparación y consultar a los empleados. Antes de hacer cualquier acción, voy a hacer focus groups, voy a hacer encuestas, lo que sea, para también tener una idea de esto. Pero el líder es importante porque cada trabajo de consultoría lo voy a aproximar como un proceso de cambio y aplicando de forma rigurosa todos los criterios para realizar un cambio exitoso. Entonces, hoy el Correcto. modelo de Kotter, ¿no? Bastante conocido, que especifica diferentes reglas, ¿no? Para tener éxito en el cambio. Y uno de estos elementos es tener una alianza fuerte, ¿no? A powerful alliance, as they call it, que son personas en el negocio, dos líderes, ¿no? Que se comprometen desde el principio, ¿no? Poner toda su fuerza detrás del programa que impulsa bienestar o lo que sea. Correcto, Steven. Mira, tú has hecho una afirmación en base a lo que el estudio también presenta de Deloitte, en cuanto el diseño del bienestar tiene que pasar de los programas adyacentes que veíamos diseñados para poder a las personas ayudarles en el bienestar, sobre todo en la seguridad del trabajo como salud ocupacional, a que sean en el día a día un diseño del trabajo en sí mismo. Y es la responsabilidad del líder el que va a tener esa acción que tomar o esa mentalidad dentro de su trabajo. Como tú mencionas, incluso Deloitte lo propone. ¿Cuáles son esos pasos para poder hacerlo? Es número uno, determinar el nivel adecuado de responsabilidad respecto al bienestar. Directamente recae sobre los líderes. Como decías tú, dedicar tiempo a comprender las necesidades de bienestar de su fuerza organizacional y, o mejor dicho, implementar procesos para involucrar a los colaboradores directamente en ese diseño del trabajo. Vamos a ver más adelante cómo obtener esa información desde las neurociencias, un modelo muy interesante que nosotros como coaches, consultores de neurociencias usamos, que ha sido propuesto por el doctor David Rowe del Neuro Leadership Institute. Ya más adelante les vamos a conversar. Avanzando, lo que le decía a Steven antes de la reunión, este estudio de Deloitte que fue presentado en julio de 2020, para diciembre de 2020, como toda la pandemia nos transformó, volvieron a retomarlo, pero ya no con la muestra de 9,000, sino con la mitad de la muestra y también con solo un enfoque en las 5 tendencias principales. Obviamente el tema de bienestar estaba incluido. Aquí es importante esta mención porque ya ven que hay que pasar de un momento de sobrevivencia a un momento de prosperar, de desarrollar. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues únicamente poniendo en el núcleo un enfoque más humano en las tomas de decisiones, en las gestiones, en las elecciones que se puede dar a las personas. Entonces, ese estudio, hay una pregunta que también quería hacerte y presento esta, dado que está en inglés, pero creo que para ti también es mucho más fácil entender. Hay una diferencia en cómo es percibida la prioridad en el trabajo sobre el bienestar entre los ejecutivos senior y los colaboradores personales. Vemos que, por ejemplo, para un senior executive, está en el final el tema de mejorar la salud en el trabajo de los trabajadores, pero para los colaboradores es un top 3 el tema de bienestar. Entonces, ¿qué recomendación podrías hacer aquí a los líderes para que entiendan que el bienestar no es algo adicional, no es algo que solo tengo que hacerlo para que se sientan bien, sino que sea parte de su trabajo día a día? Muy bien.
Bueno, pues me voy a fijar en su número 1, en su prioridad, que es Improving Customer Ajá, Experience. Bien, hoy en día, ¿quién crea, ¿no?, esta experiencia del, ¿no?, del customer? ¿No? ¿Se cae del cielo? ¿No? ¿Es algo que está en el aire? Pues no, son las personas, ¿no?, que dan el servicio, ¿no? correcto. Entonces, de la misma forma que estamos evolucionando cada vez más a una sociedad de conocimiento, también estamos cada vez más evolucionando hacia una sociedad de servicio, ¿no? Todos los países cuando, ¿no?, Ujú. progresan en su desarrollo, hay un shift claro, ¿no?, de más un poco en agricultura hacia operaciones y fabricación hacia servicio. Eso también es una tendencia. Uy, creo que María Ailón tiene que apagar su micrófono. Sí, ya la apagamos. Muy bien. Disculpa. Entonces, ¿no? Entonces, aquí vemos muy claramente, ¿no?, el que da servicio y que crea esta experiencia del, ¿no?, del cliente es justamente el trabajador en la empresa, ¿no? Y una vez más, no podemos separar, es imposible separar el servicio de la persona que da el servicio. Ujú. Si esta persona está mal, no puede, ¿no?, transmitir energía, motivación, ¿no?, entusiasmo, pasión por el producto. Sería imposible, ¿no? Por tanto, una vez más, ¿no?, si simplemente veremos el número 1, y eso lo podría ser para cada uno de los elementos en esta lista, necesitamos personas en bienestar. Exacto, muchas gracias, Steven. Es verdad, creo que es una frase de Richard Branson en que si quieres que tus clientes estén satisfechos, debes cuidar a tus empleados, porque ellos van a cuidar a tus clientes. Entonces, hay que hacer realmente una actualización en la mentalidad de los ejecutivos más humana. O sea, es lo que nosotros proponemos en Human Capital, elevar lo humano del capital humano. Entonces, aquí, qué importante, las neurociencias nos dan ese rigor para hablar con certeza de lo que estamos proponiendo. Genial, Steven. Más estudios, yo no quiero ser muy redundante en esto, pero yo creo que es importante tener esa visión de lo que está pasando. Willits Towers Watson es una de las empresas corredoras de seguros top 3 del mundo y ve que en todos los lugares se está hablando de bienestar en mayor o menor medida. Entonces, no es que de locos nosotros estamos diciendo, y creo que también cada uno lo está viviendo, que ahora se ha roto ese balance entre vida personal y vida laboral, y tenemos que buscar cómo lograr fusionar esto, pero que mantengamos el equilibrio para poder responder a las exigencias y también cuidarnos internamente, estar con un fuerte sistema inmune, que eso podríamos hablarlo tanto, cómo se relacionan nuestros pensamientos con nuestro sistema inmune, pero lo dejamos para otro lado. Vamos a pasar muy brevemente esto, Steven. Mira otro de los estudios que propone también Mercer desde Perú, fue una de las tantos webinars que pude asistir en el 2020, menciona que el 80% de los empleados están más preocupados y ansiosos por sus trabajos, por la parte virtual, por todo lo que tienen que hacer ahora desde su casa. He visto, por ejemplo, que las madres son las que más tienen esta complicación o esta carga de estrés, por lo que tienen que estar a cargo de sus hijos y a la par responder a las exigencias de su trabajo. Entonces, vemos que el mundo está enfocándose en algo muy importante y es un movimiento que nosotros debemos saber cómo avanzar. Y ahora, desde las neurociencias, este es el momento que tal vez podrías conversarnos un poco más, Steven, sobre las siguientes preguntas que se han elaborado. Según las neurociencias, ¿qué es el bienestar? Wow, esa es una pregunta, ¿no?, que podría tomar como mínimo un día. Pero bueno, vamos por Wow, partes. sí. Eh, ¿Ok? Primero de todo, una observación, ¿no? Hay una convicción o hay un mito por ahí que las neurociencias, ¿no?, es solamente el estudio, ¿no?, de las neuronas, ¿no?, de la biología molecular a nivel de las neuronas, tiene que ver con el cerebro, con biología. Bueno, la verdad es que hay una razón porque hablamos de neurociencias en plural, ¿no? El campo de las neurociencias, que más sería más un planeta que un campo,
tiene tantos diferentes subcategorías y disciplinas que si los estudias todo, realmente podemos observar una aproximación muy holística. Es una palabra que voy a repetir mucho, que es realmente ver el ser humano desde muchos ángulos, ¿no? Y las neurociencias en ese sentido no solamente hablan de la biología o del cuerpo humano, de su sistema nervioso, pero también hablan de alguna forma de los productos, ¿no?, de este funcionamiento neuronal que puede dar en términos de pensamientos, emociones, comportamiento social, y en ese sentido incluso la parte espiritual, ¿no? Por tanto, las neurociencias, ¿no?, si lo observamos en su conjunto, ya tienen dentro, ¿no?, esta aproximación holística del bienestar. Esa es la primera observación. Ahora, digamos que el enfoque, ¿no?, hasta ahora, por supuesto, está en trabajo fundamental en entender cómo funciona exactamente el cerebro. Por tanto, si vas a ir a las grandes revistas como Neuron, ¿no?, o otras entrevistas en este campo, ves que todavía hay mucho enfoque en el primer nivel, que es meramente el funcionamiento. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en la historia humana donde casi empezamos a estudiar el cerebro, ¿no? Imagínate, ¿no?, hemos puesto un hombre en la luna, mientras que todavía no sabemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, hay que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Aún las neurociencias son vastas, a la vez están todavía en pleno desarrollo. Y algo que ha, de alguna forma, desencadenado, ¿no?, esta evolución dentro de las neurociencias es la tecnología. Más específicamente, ¿no?, tecnologías como Functional Magnetic Resonance Imaging, ¿no?, el famoso fMRI. No te lo vas a creer, pero desde finales de los años 70, principios 80, que esta metodología empezaba a compartirse, ¿no? Tecnología como EEG, que utilizamos en nuestro Neurotraining Lab, ¿no?, la electroencefalografía, ¿no?, los métodos, los instrumentos que se han desarrollado para hacer mediciones más exactas, son todos muy recientes, ¿no? Entonces, es la razón por que las neurociencias están todavía en su fase inicial. Pero bueno, aprovechar, Brian, para aproximarlo desde otra forma, ¿no? Cuando de bienestar, me gustaría hablar de la felicidad. El bienestar es un concepto que se entiende muy bien, ¿no? Sentirte bien, bienestar, ¿no? Creo que es un concepto muy compartido, se entiende, pero realmente de lo que estamos hablando es la felicidad. Sentirse bien tiene diferentes aspectos de felicidad. Y si vamos ahí, nos damos cuenta que de alguna forma las neurociencias ahora están explorando una sabiduría que existe hace siglos y siglos y siglos. Entonces, quiero volver a nuestros ancestros, ¿no?, digamos, al principio de nuestra civilización, ¿no?, donde tenemos, ¿no?, la influencia, ¿no?, de la civilización griega y latino, ¿no? En estas épocas ya distinguieron entre diferentes distinciones de felicidad que me gustaría compartir contigo. Porque este cuadro a mí me ha ayudado muchísimo para entender las diferentes capas del bienestar o de la felicidad. La primera capa podemos referir a ello en latín como laetitia. Incluso es un nombre, ¿no?, un nombre también que creo que existe bastante en países latinos, laetitia, un nombre bonito, pero laetitia es la felicidad más a nivel de placer, ¿no? Es el primer nivel, ¿no? Es decir, placer que tenemos cuando comemos, ¿no?, cuando hay un acto sexual o íntimo, ¿no?, cuando también tenemos cualquier tipo de estímulo, digamos, sensorial que nos agrada, ¿no?, y que va a activar en nuestro cerebro, ¿no?, una reacción de placer. Entonces, eso está asociado con los centros de recompensa, placer,
¿no? Y literalmente va acompañado con dopamina y en ciertas ocasiones también endorfinas, ¿no? Entonces, es la primera capa, ¿no? En el modelo famoso modelo de Maslow, primero, para ser felices tenemos que cubrir las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades básicas. Eso es lo primero de todo. Entonces, si miramos por este lente, ¿no? Por ejemplo, la situación en Perú y Latinoamérica ahora con la pandemia, ¿no? Ya no estamos cumpliendo con este primer nivel, ¿no? Es simplemente poder dar, ¿no? a la población general, ¿cierto? Eh, digamos, el privilegio y el derecho, para mí es un derecho, ¿no? De cuidados médicos. Ya no estamos llegando a eso, ¿no? Hay personas que lamentablemente no se pueden cuidar, ¿no? Porque nuestros hospitales están completamente saturados. Primer nivel, ok. Es una condición para ir al siguiente nivel, ¿no? Pero sigue siendo un nivel básico. Siguiente nivel de la felicidad, en latín se refiere a felicitas, ¿no? Felicitas tiene que ver más bien con el logro, ¿no? Entonces, si decimos en castellano, por ejemplo, te felicito, ¿no? Típicamente es porque has logrado algo, ¿no? El logro, ¿no? Pero también tiene que ver en parte con, ¿no? realizar algo. Entonces ya vamos de un primer nivel a un segundo nivel. Por ejemplo, en flamenco, cuando alguien hace algo muy bien, decimos proficiat, ¿no? Proficiat viene del latín, de hecho, significa enhorabuena, ¿no? Y literalmente significa, ¿no? Proficiat, pro facere, ¿no? Sigue haciendo esto, ¿no? Cuando felicitamos a alguien, ¿no? Sigue haciéndolo, ¿no? Es decir, lo has hecho muy bien, ¿no? Es el logro. Entonces, una vez más, vemos que en el cerebro, ¿no? No solamente vamos a tener felicidad, ¿no? Cuando hay un estímulo sensorial necesario, cuando podemos comer y beber y dormir, etcétera, pero también cuando logramos algo. Y eso vincula muy bien con, por supuesto, el entorno de trabajo. Las personas tienen necesidad para ser felices de lograr objetivos, ¿no? De realizar algo, ¿no? Aunque sea la satisfacción de crear una mesa, si hablamos de un carpintero, o si hablamos de, ¿no? entregar un informe, si hablamos de alguien que trabaja con el conocimiento. Es muy importante porque personas, ¿no? Por ejemplo, que están en desempleo, ¿no? Que ya no tienen trabajo, les falta este factor. Entonces, segunda capa, ¿no? Todavía muy importante, tenemos que dar a las personas la capacidad de realizarse, ¿no? De alguna forma dar un producto, un fruto de su trabajo, ¿no? Segundo nivel. Bien, tercer nivel. Tercer nivel, vamos a hablar de la beatitudo, ¿no? Beatus, ¿no? También lo vemos en el lenguaje religioso, ¿cierto? Ya tiene que ver con una felicidad porque tú has impactado al otro a través de tu altruismo, a través de ¿no? de tu generosidad, a través de, ¿no? cuidar del otro, ¿no? Cuidar del otro, protegerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? El tercer nivel tiene que ver con nuestro bienestar social, ¿no? Pero no solamente es no sentirse solo, no. El bienestar social, la felicidad, si vamos a su origen, tiene que ver con crear felicidad en el otro, ¿no? Brindar felicidad al otro. Eso es el tercer nivel, ya más avanzado, ¿no? Y por supuesto, aquí yo miro, ¿no? a Latinoamérica y me quedo siempre impresionado, por eso amo a vuestro continente, ¿no? Como sois tan generosos, tan hospitables, ¿no? Siempre listos a ayudar, ¿no? Y eso es la fuerza, yo creo que en este momento, ¿no? Que hace que países como Perú, Ecuador, están siguiendo adelante, ¿no? Gracias a la solidaridad, ¿no? entre su gente. Me recuerdo muy bien historias que me ha contado mi querida esposa, como sabéis que es peruana, ¿no? Cuando había la gran crisis, ¿no? de la gran inflación y la devaluación de la moneda en Perú, de hasta 1000%, que era grabado en la historia del país, como, ¿no? las comunidades crean ollas comunes, ¿no? Y cada uno aportaba lo que tenía, aunque era muy poco,
¿no? Pero a través de la olla común, ¿no? Ponían todo, cada uno su parte y a servicio de la comunidad, ¿no? Eso es un tipo de felicidad que no tiene nada que ver con los, ¿no?, previos niveles, ¿no? Ya es más avanzado y te llena más, ¿no? Pero muy interesante, ok, otra vez, las neurociencias ahora sociocognitivos y las neurociencias sociales se van a dedicar a eso, ¿no? Se van a dedicar a, como por ejemplo, qué pasa en el cerebro, por ejemplo, si damos algo, ¿no?, dinero a un fondo. Se ha estudiado, ¿no? Se ha puesto personas en una máquina de fMRI para ver qué pasa exactamente en su cerebro, ¿no?, cuando son altruistas, ¿no? Entonces, ahí también las neurociencias han estudiado, ¿no?, a todo lo que es el comportamiento social. Y por último, y ahí ya no sé si llegan las neurociencias, en latín hablamos de gaudium, gaudium, ¿no? Y a lo mejor, ¿no?, los que habéis alguna vez, ¿no?, graduado, ¿no?, de una escuela, habéis cantado Gaudeamus igitur, ¿no? Gaudeamus igitur, ¿no? Es un típico canto, ¿no?, cuando hay ¿no?, una graduación, viene de Gaudium. Y Gaudium es una felicidad ya que viene por serte conectado con un propósito, con un pueblo, ¿no?, con una cultura, ¿no?, con algo que te trasciende, ¿no?, que es algo donde tú te formas parte de algo que te supera, que te trasciende, ¿no? La comunión con Dios, ¿no? Puede ser un momento espiritual donde te sientes conectado con la naturaleza, ¿no? Pero también es un gaudio, es una felicidad que viene con sentirte parte de algo, ¿no?, que trasciende el tiempo y el espacio. Pero Entonces, ponle, y ahora voy a entrar. Blanquita, tienes que apagar tu micrófono. Te escuchamos. Ok, entonces, ¿no?, perdona, Brian, que he tomado un poco de tiempo, ¿no?, para repasarlo de forma tan exhaustiva, pero bueno, eso es lo que pasa cuando me haces preguntas. Excelente. Excelente, Steven. Yo encantado de aprender tanto contigo y se conecta muy bien, para ya resumirlo, con lo que también propone el neurocientífico de renombre mundial, Richard Davidson, el que hizo el estudio en la Universidad de Wisconsin sobre los pilares de la felicidad, de la salud mental, en donde vio que hay circuitos que se generan en nuestro cerebro, donde se da mayor digamos, evidencia de neuroplasticidad, de creación de nuevas conexiones. Y habla, como tú dices, de tener un propósito, de mantenerse motivado, de un claro significado, de incorporar valores y encontrar sentido, de conocimiento, de tener curiosidad, de conexión, sentirse con demás conectados, tener empatía, apreciatividad, compasión, amabilidad y un punto muy importante que vamos a ver después sobre cómo mejorar nuestro bienestar es la conciencia de estar presente, de una atención plena, una conciencia con uno mismo, en un enfoque en el aquí y el ahora. Entonces, excelente, Steven, yo me llevo todas estas palabras. No te escuché muy bien los latinos, pero voy a investigar para poder pronunciarlos. Déjame ver, hay preguntas. Los voy poniendo en el chat para que Allá. todos... Perfecto. Excelente, excelente, Steven, gracias. Bueno, creo como nos hemos aventurado en estas preguntas, habían más, pero creo que tal vez por tiempo te dejo a que escojas una de esas tres preguntas para que podamos entender un poco más. ¿Cuál es su relación con la productividad? Bueno, ya nos has dicho un poco antes que siempre es uno, cerebro y conocimiento y servicio en esta sociedad, que es la economía del conocimiento, la generación de conocimiento que nos permite innovar, generar nuevas soluciones, nuevos modelos de negocio que hoy tienen que reinventarse. Desde el rol de los líderes, ¿qué retos plantea la disrupción actual para su salud y productividad? Aquí tal vez me gusta recordar un poco el tema que tú nos presentaste con otro aliado estratégico en Latinoamérica que tienes, de Nortus. ¿Cómo es la gestión del estrés y cómo lograr con las personas transmitirles emociones positivas y no volvernos líderes que aumenten esa incertidumbre, líderes que aumenten esa carga de estrés? Esa pregunta tal vez me gustaría que nos comentes un poco, querido Steven. Muy bien, entonces, enfocando un poco, ¿no?, en la cuarta pregunta, ¿no?, ¿qué pueden ser los líderes? ¿Quieres enfocarte ahí? Bueno, claro.
Ok, muy bien. Bueno, como hemos dicho antes, ¿no? El líder es el nexo, ¿no? Dentro de una organización entre diferentes niveles, ¿no? Con el mundo interior y exterior. Y en ese sentido tiene un papel muy importante. Yo creo que todo empieza con uno mismo. Entonces, hay que empezar desde dentro. Yo, de hecho, cuando empezó mi carrera profesional, ¿no? Yo como psicólogo estaba más estudiando temas como el estrés, ¿no? La interfaz entre el trabajo, familia y vida personal, ¿no? Entonces, yo empecé mucho desde dentro también. Y un día me pidieron de dar clases, reemplazando a un colega, un profesor en IES, para dar clases sobre liderazgo. Y tenía esta aproximación desde el autoliderazgo. Y eso ha sido mi introducción, de hecho. Entonces, el entusiasmo de los participantes era muy grande, porque se daban cuenta, estaban de acuerdo que el liderazgo empieza desde dentro. Es el primer paso, tener tú claro, ¿no? Lo que te hace feliz. Correcto, exactamente. Yo vi una frase ayer que justo le hice un print screen, creo que todos estamos ahora haciendo eso, que me gustaría compartirla. Decía, para liderar organizaciones y equipos con éxito, todo comienza por nosotros mismos. Estamos conectados, Steven. Muy Eso bien. es. Vamos a la siguiente parte de esta charla, que está muy, muy interesante, pero el tiempo no nos permite alargarnos. Quisiera entrar al tema del Neurotraining Lab, que nos comentes brevemente, Steven, cómo nació esta idea del Neurotraining Lab y sobre todo me gustaría saber esta parte última de la definición que el Neurotraining Lab afirma, que ayuda a aumentar la inteligencia emocional, el desempeño y la salud de los gerentes. ¿Cómo es que lo logra? Por favor. Muy bien. Bueno, entonces, Esta es la foto de inicio. sí, sí. Como dice aquí también, ¿no? En este imagen podéis ver, ¿no? El entorno, ¿no? Clásico, ¿no? De una aula. Pero aquí, ¿no? Hemos recreado otro tipo de aula, que es una aula muy especial. Imagina si tú eres participante en el Neurotraining Lab, ¿no? El día antes o unos días antes recibes un case, ¿no? Un estudio de caso, una situación, una descripción de situación, y tienes que prepararte no para discutirlo con otros estudiantes, sino para hacerlo, para ejecutarlo, ¿no? Entonces tú tienes un papel en este caso y te vas a enfrentar con otros participantes y con un actor. Y este actor está especialmente seleccionado, ¿no? Formado para crear un poco de estrés, ¿no? Para crear un poco de resistencia, para que podamos ver cómo tú eres capaz, ¿no? de liderar con esta situación complicada, ¿no? ¿Por qué? Y ese es un primer concepto muy importante, ¿no? Si queremos desarrollar la capacidad de adaptabilidad en las personas, sabemos, si queremos desarrollar la resiliencia, ¿no? En las personas, que es sumamente importante, ¿cierto?, para el bienestar, la única forma para hacerlo es ponerlos en situaciones de adversidad y dificultad, ¿no? Eso es básico y casi forma parte integrante del concepto de resiliencia y de adaptabilidad. Entonces, formaciones, ¿no? Que solamente se basan en transmitir conocimiento no van a lograr este efecto, ¿no? Entonces, Neurotraining Lab, ¿no? Tú has recibido el caso, vas al lab, ¿no? Te vas a encontrar en una situación difícil y ahí vamos a ver tu liderazgo de verdad, ¿no? Vamos a poner niveles de dificultad que son alcanzables, ¿no? Porque eso también hemos aprendido. Si ponemos a una persona en una situación extrema, se puede romper, ¿no? Entonces, el desarrollo es paso por paso, cada vez más, aumentando un poco más la dificultad, ¿no? Pero no hacerlo fácil, eso está muy claro. Muy bien. Mientras que la persona está interactuando con otras personas en el laboratorio, observamos no solamente sus comportamientos, que vamos a codificar en competencias, pero también vigilamos su actividad EEG, electroencefalográfico. Y eso nos da otro elemento, otro dato para dar sentido a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es la combinación de diferentes factores. Entonces, para conectarlo con la pregunta anterior, ¿no?
un líder crece desde dentro, ¿cierto? Y puede ser líder solamente si lo vamos a exponer a una situación desafiante. ¿Ok? Pero aquí la técnica por excelencia, ¿no?, que hace que ayudamos a líderes a crecer es el feedback, ¿no? El feedback que posterior a este ejercicio damos un feedback, una retroalimentación, como se dice tan bonito en Latinoamérica, ¿no?, contingente, que es inmediatamente después de los hechos y basado en la tarea. Y sabemos de la investigación que ese es el único feedback que realmente tiene impacto, ¿no? El feedback que viene directamente, inmediatamente después de los hechos y a base de observaciones de la persona en acción, sin juicios, simplemente observaciones. Entonces es un poco, muy resumido, ¿no?, la metodología de Neurotraining Lab. Es como lo que tú mencionas, Steven, verse a uno mismo y apoyarse de esa visión de profesionales sin juicios, porque te dan feedback sobre los hechos, comportamientos, actitudes observables que tú tuviste ahí y van a activar el tema que vamos a hablar un poco más adelante, la metacognición, ese nombre tan bonito que también le has puesto tú, o que lo me has comentado, llamamos la conciencia, ese darse cuenta, ese tomar en cuenta o activar, como también dicen en España muy bonito, el autopillarse, de verse a uno mismo en ese momento y cambiar ya no una reacción que estaba acostumbrado, sino una respuesta más consciente. Entonces yo lo he vivido y sentí mucho también cómo me aportó a tener ese autoconocimiento para poder conectar lo que tú aprendes, conocimientos, digamos, explícitos que te dan en las escuelas, con el conocimiento tácito, el conocimiento propio de uno. Entonces, eso para mí creo que es la fuente para poder tener más conocimiento de tus emociones, de cómo te conectas con las personas y sobre todo cómo, y como decías tú, en momentos de estrés, en momentos de guerra, respondo, porque es totalmente distinto a un momento de condiciones naturales o normales donde estamos en el día, pero bajo estrés es otra respuesta. Y justo eso es lo que, bueno, tú ya te adelantaste un poco hablando de cómo funciona eso. Aquí pongo una lámina brevemente donde se encuentran todos los Neurotraining Labs alrededor del mundo. Estamos cruzando los dedos y rogando a todos los santos que ya llegue Ecuador. Esperemos muy pronto. Y el tema de, para poder tú, unas competencias de liderazgo, que son hábitos, conductas observables, generen resultados, desempeño, hay que observarlo desde el estrés. Aquí hay que hacer si me gustaría ahondar un poco más sobre esa, si nos podemos sumergir en el cerebro, como a ti te gusta la parte de ir a bucear, para entender cómo nuestro córtex prefrontal nos puede ayudar en esta mejora de nuestra salud para la regulación cognitiva y la regulación emocional. Muy bien, entonces efectivamente ahí en esta animación podéis observar muy bien dónde está ubicado el córtex prefrontal, ¿no? Es la sede de nuestra personalidad, la sede de nuestra inteligencia, ¿no? Ahí producimos, sintetizamos a base de inputs sensoriales e inputs de otras partes del cerebro, sintetizamos pensamientos conscientes, ¿no?, elaborados, sistemáticos, ¿no?, lógicos, ¿no? Entonces, ahí está nuestra inteligencia. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver eso con el estrés? Bueno, la relación es doble. ¿Y por qué es doble? Porque por un lado, el córtex prefrontal puede ser sujeto al estrés, ¿no?, como he dicho antes, ¿no?, instantes de estrés agudo o periodos alargados de estrés crónico van a afectar a través de diferentes vías al funcionamiento de esta función ejecutiva. Entonces, es lo primero, ¿no? El córtex prefrontal es sujeto al estrés, por tanto, es importante gestionar el estrés. Pero también a la vez, y eso es la paradoja un poco y el peligro, que justamente para poder gestionar el estrés, necesitamos el córtex prefrontal, ¿no? Porque vemos que los instantes de regulación cognitiva emocional nacen otra vez, principalmente desde el córtex prefrontal.
Y voy a dar solamente un ejemplo de una parte particular del córtex prefrontal, que es la córtex prefrontal ventrolateral. Es una parte particular del córtex prefrontal que es responsable para nuestro autocontrol. ¿Ok? Nuestro autocontrol. Y este autocontrol, por supuesto, es muy importante cuando estamos bajo estrés, ¿no? Para evitar que el estrés se desborda y contagiamos a los demás con nuestro estrés, o incluso hablamos con malas palabras, decimos cosas que no deberíamos decir, ¿no? Entonces, el autocontrol es parte justamente del córtex prefrontal, ¿no? Pero cuando la emoción básica nos secuestra, hace un cortocircuito de nuestro córtex prefrontal y de forma impulsiva, ¿no? Expresamos nuestra rabia, lo que sea. Muy bien. Entonces, ahí está la paradoja. ¿Qué significa? ¿No? Que tenemos que entrenar, ¿no? La capacidad de reconocer con tiempo, ¿no? Necesitamos este tiempo de colchón para reconocer a tiempo algo que nos puede afectar y causar estrés, para reaccionar rápido y mantener la calma para atacar las causas de este agente estresante. ¿Okay? Ahí está. Pero si vemos también, ¿no? Entonces hay mucha investigación neurocientífica sobre diferentes técnicas, ¿no? De regulación cognitiva y emocional, y vemos casi todos son más de origen o de índole regulación cognitiva. Voy a dar, por ejemplo, una técnica de regulación emocional, que es el labeling, ¿no? El etiquetar, ¿no? El etiquetar es simplemente el hecho que tú puedes poner una palabra, una etiqueta con una palabra, ¿no? Reconocer, identificar, nombrar, ¿no? Verbalizar la emoción que tienes dentro de ti o que reconoces en el otro, ¿no? Este acto simplemente de etiquetar, labeling, hay un montón de investigación neurocientífica sobre eso ya en sí mismo calma la persona. ¿Y por qué? ¿No? Y ahí hay otro principio que es el Seesaw Principle of the Brain, ¿no? Es el principio, ¿no? De, no sé cómo se llama este juego que hacen los niños, ¿no? El balance, no sé cómo se llama en Ecuador. Bueno, hay un juego que se llama sub y baja, que se sientan Sub y baja. Muy bien, y pues sub y baja. muy literal, ¿eh? Sub y baja, muy bien. Pues el principio de sub y baja del cerebro significa, mientras que está activo el cerebro en una parte del cerebro, la otra parte se desactiva, o mientras que hay una concentración de sangre en una parte, hay menos concentración de sangre en otra parte, ¿no? Porque el cerebro es una entidad muy eficiente y no va a activar todos los recursos a la vez, ¿no? Sobre este principio está basado, por cierto, fMRI, ¿no? Functional Magnetic Resonance Imaging, ¿no? Sabemos qué parte del cerebro es activo gracias a la gran concentración de sangre, ¿no? Y de oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos regulación cognitiva? Tenemos dos efectos a la vez. Por supuesto, primero, ¿no? Estamos entendiendo la emoción, poniendo la etiqueta, pero a la vez estamos activando el córtex prefrontal, la parte cognitiva, y apagando más bien el funcionamiento del cerebro límbico. Entonces, hay dos efectos, ¿no? No solamente damos sentido a la emoción, además, digamos, entrando en un pensamiento cognitivo, apagamos o reducimos, mejor dicho, ¿no? La actividad emocional. Perfecto. Muy interesante, Steven, porque esa actividad desde nuestra prefrontal cortex para ser más conscientes en momentos de gran emoción, nos va a permitir entender el concepto que vamos ahora a manejarnos para saber las paradojas. Desde lo que tú nos explicas, internamente tenemos paradojas, es decir, fuerzas opuestas, pero que se complementan y no son separadas como comúnmente se las conoce. Es decir, o sea, es más, ni se las conocen, ni somos conscientes de esa dualidad que es una unidad. Y más bien nos quedamos atascados en una sola, o solo reacciono, o a veces me vuelvo consciente, pero no sé cómo cambiar esa respuesta. Tú ya nos has dado un tip muy importante que es
poder darle un nombre a esa emoción. Recuerdo en clases contigo, Steven, las emociones más que todo nos traen información y es saber decodificar esa información para poder gestionar. Entonces, si yo le pongo un nombre, ya sé qué es. Entonces, miedo es una amenaza que estoy sintiendo a algo que es más grande que yo. Ok, ¿de eso es un virus o es el virus? Ok, no lo puedo controlar. Pero si yo estoy viendo que tengo miedos al salir de la calle para poder tener, por ejemplo, una reunión de trabajo y no quiero ir, pero me parece muy importante, ahí estoy generando un miedo por mí mismo. Entonces, es ahí en donde yo puedo descifrar todos esos mensajes que me llegan con las emociones, pero con una regulación cognitiva, emocional desde nuestro prefrontal córtex. Esa parte es la que tenemos que entrenarla, tenemos que desarrollarla de otras maneras. Y ahí es en donde entramos con el concepto de un balance cerebral, que es también una de las teorías propuestas por Steven, más que teorías prácticas, muy directas para mejorar nuestra regulación cognitiva. Y aquí hay unos temas que también me gustaría preguntarte. No tengo una diapositiva para presentar para el público que nos entienda mejor, pero esta dieta mental sana o este balance cerebral también tiene esas paradojas en donde son fuerzas opuestas, pero dentro de una misma línea. Por ejemplo, para regular nuestra corteza prefrontal necesitamos momentos de desconexión, pero también necesitamos momentos de conexión social. Entonces, ¿cómo podríamos conectar estas ideas, Steven, para que la gente entienda? Wow. Tienes unas preguntas, Brian, hoy muy buenas, pero son difíciles de contestar, ¿no? Ya, Porque, pero bueno, vamos a intentar de construir la idea. ok. Bueno, desde el punto de vista del cerebro, ¿no? El cerebro le gusta una variedad de actividades. De la misma forma que el cuerpo le gusta una dieta variada, ¿no? El cerebro también le gusta actividades, digamos, varias. ¿Por qué? Porque cada actividad, ¿no?, va a activar diferentes partes del cerebro y mientras que estas partes se están activando, otros se están descansando de alguna forma. ¿Okay? Entonces es cuestión de dar un descanso, pero también a través de esta variedad también vamos a desarrollar una flexibilidad cognitiva. Y esta flexibilidad cognitiva lo necesitamos para poder atender un mundo tan complejo, ¿cierto? Ese es el primer principio de Ujú. base. El cerebro le gusta alternar diferentes actividades. Ahora, si nos enfocamos en el lugar de trabajo, que nos interesa a todos, el bienestar en el trabajo, hay una actividad particular que sobreusamos hasta el punto de lo abusamos, que es el foco. Es uno de los elementos del brain balance, pero ¿no?, el foco que tiene que ver con atención, que significa, ¿no?, todo que es trabajo de análisis, de síntesis, ¿no?, de análisis de datos, de resolver problemas, de tomar decisiones, todo el día estamos en este estado foco, ¿no? Y como consecuencia agotamos los recursos a nivel de nuestro córtex prefrontal. Entonces el brain balance dice, no hagas eso, no tiene ningún sentido. De hecho, el cerebro se nos dice él mismo, ¿no? Él dice, vale, tú has abusado, sobreusado todo ese tiempo, ¿no?, mi córtex prefrontal, ahora lo voy a desconectar por ti. Como tú no lo haces, lo voy a hacer por ti, ¿no? Y de repente, ¿no?, te encuentras delante de una pantalla buscando un attachment que no encuentras en ninguna parte, ¿no?, porque el cerebro ha dicho, puff, se acabó, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el segundo principio del brain balance. El segundo principio Sí. es, podemos de forma proactiva ir intercalando diferentes actividades Ujú. para dar un descanso al córtex prefrontal para que después conecta mejor y con más, Ujú. ¿okay? Entonces, ese es el segundo principio. Ujú. Entonces, ahora Es tenemos, muy interesante esto, Steven. sí, entonces tenemos Disculpa, menú perdón, te interrumpí. actividades. No pasa nada, ¿no? Entonces tenemos todo el menú que es todo el resto del brain balance, ¿no?, que todas son actividades para alternar. Tienes como un bufete, de lo cual tú puedes elegir. Entonces, actividades con lo que puedes alternar son ejercicio físico,
jugar. Momentos de tensión porque estás, ¿no?, riéndote, ¿no?, excelente para dar un descanso a tu córtex prefrontal. La meditación o la reflexión. La misma desconexión. Simplemente estar con tu mente en el aire, ¿no? El mind wandering, el daydreaming, ¿no? Por supuesto, dormir. Dormir también es una forma para desconectar tu córtex prefrontal. E incluso, ¿no?, estar con tareas rutinarias que no te requieren mucho pensamiento porque están completamente automatizados, también proponen o representan un descanso para el córtex prefrontal. Gracias, Steven. Me encanta todo esto porque había leído recientemente en que las neurociencias evolucionan cada día y ha pasado de ver solamente propiedades en el cerebro. Antes, por ejemplo, se creía que teníamos como 40 zonas, 46, no me recuerdo el número exacto en el cerebro, pero ya hemos podido identificar que solo en el prefrontal córtex hay 98. ¿Qué pasa? Aquí hemos pasado de ver propiedades del cerebro a relaciones. Por ejemplo, si hablamos de esta actividad cerebral con muchas facetas para mejorar nuestra salud mental, hay una parte en donde conectamos con además de las neuronas que participan, los neuroquímicos, las ondas cerebrales. Eso fue algo que me impactó y yo lo conecto mucho porque me di cuenta que yo estaba en mucho foco en cuanto mucha onda beta y no podía entrar en ondas alfa, porque las ondas alfa nos permiten tener esos estados de calma, de quietud, para que cuando estemos durmiendo en ondas delta, por ejemplo, toda esa información, las experiencias, los aprendizajes se guarden, se consoliden en nuestra memoria y al siguiente día tengamos mayor vitalidad. Entonces, esto podríamos seguir hablando un montón, pero no lo vamos a poder ahondar, ya que sería solamente una conclusión que quise presentar y más bien dar la apertura, que cuando estén más interesados, poder conversar en más otras ocasiones. Y ahora para cerrar, Steven, bueno, fruto de toda la experiencia que Steven, 10 años desde que se creó el primer Neurotraining Lab desde España, ha recogido esa investigación para lanzar su libro que recientemente fue en un evento llevado a cabo en Bélgica, en la Universidad de Antwerp, en octubre, para que genere ya le abierta al público la adquisición de su libro. Y valga aquí la propaganda de que pueden verlo en Amazon o en bol.com. Lo que quisiera es para poder cerrar, que nos ayude a comprender mucho ese concepto de la paradoja. Y esto, ¿cómo se relaciona con esta palabra mágica? Por favor, Steven. Muy bien. Bueno, gracias por compartir ya el símbolo de Yin y Yang, ¿no? También es el símbolo que está, ¿no?, integrado en el cover, ¿no?, de mi libro. Lo he hecho con mucha conciencia, porque es una buena forma para representar visualmente, ¿no?, la paradoja, ¿no? Entonces, tienes dos lados, ¿no?, el lado oscuro, negro, y el lado blanco, ¿no?, que aparentemente son completamente opuestos. La palabra es aparentemente, es muy importante, porque si realmente miras con más detalle, ves que cada color tiene un puntito del otro. Eso ya, ¿no?, entramos más en el misticismo, ¿no?, del yin y yang, pero conjuntamente, como son complementarios, crean un conjunto que es mucho más, hay una multiplicación sinérgica, es mucho más que simplemente la suma de cada uno de los elementos. Bien, entonces es la forma, digamos, para entender más bien las propiedades, ¿no?, de la paradoja, a lo cual dedico todo un capítulo al libro porque es muy profundo, ¿no?, como concepto. Vale, si lo vamos a intentar vincular con nuestra tradición filosófica o ¿no?, nuestra investigación psicológica, tenemos que ir al concepto del fenomenismo, ¿no? Es decir, si realmente vas a considerar el fenómeno tal como es, vemos que cualquier fenómeno, si es el día con el día y la noche, si es una montaña, ¿no?, con la parte que va hacia arriba, que va hacia abajo, ¿no?, un ser humano, si es masculino o femenino, o si es un líder más bien directivo o participativo,
cualquier fenómeno, de alguna forma, tiene esta característica de una paradoja, ¿no? Entonces, siempre me disculpo cuando doy clases o seminarios sobre este tema, porque después empiezas a ver paradojas por todas partes. Y es así, ¿no? Están por todas partes, ¿no? Si hablo con directivos, por ejemplo, ¿no? Brian, tú has hecho referencia a varias paradojas, ¿no? Una paradoja muy importante es, ¿no? ¿Es más importante la tecnología o más bien la parte humana? Ujú. La paradoja es más importante, ¿no? Como líder, ¿no? Decir claramente lo que tiene que hacer la gente, ser claro en los objetivos, comunicar bien, ¿no? Exigir, después controlar, ¿no? Para tener éxito. O es más bien otra actitud, otro comportamiento que tiene que ver con dar confianza, delegar, ¿no? De alguna rescindir el control, ¿no? Empoderar a la otra persona, haga que éste tiene su iniciativa, ¿no? Todos los que hemos estudiado coaching sabemos que también es una parte importante del desarrollo humano, ¿no? Aparentemente, ¿no? Son opuestos. Ujú. Combina los dos, ahí empieza la magia. Entonces, eso es lo que hemos constatado en nuestro Neurotraining Lab después de haber observado a muchos líderes en acción, que aquellos líderes, ¿no? Que con facilidad y con frecuencia van a switchear entre diferentes estilos de liderazgo, al final tienen más éxito. Ujú. Y eso en sí mismo no es una idea completamente nueva, ¿no? Porque tenemos el liderazgo situacional, ¿no? Que Ujú. conocemos, ¿no? Aplicar otro estilo de liderazgo según la situación, pero vamos más allá, ¿no? Porque constatamos en Neurotraining Lab que hay que cambiar de estilo con la misma persona y la misma situación, ¿ok? Entonces es una situational leadership, digamos, al cuadrado, ¿no? Más intenso. Y eso requiere, y ahora, ¿no? Vemos la relación también con la flexibilidad cerebral y el bienestar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si eres más flexible cognitivamente, te va a ser más fácil, ¿no? De alternar entre los dos polos de una paradoja. Pero también vemos, y ahora cerramos muy bien el tema, ¿no? Vemos también la relación con el bienestar, porque resulta que una paradoja crea energía y destruye recursos. Me explico, ¿no? Crea energía y recursos porque gracias a mm, considerar un fenómeno de forma holístico, ¿no? Sutil, matizado, vamos a ver muchas más soluciones, ¿no? Entonces hay un estudio que se ha hecho en IMD, en Suiza, donde cuando han presentado a líderes dilemas como paradojas, explicando, ¿no? De acercarse a un dilema como una paradoja, salían mucho más soluciones creativas, ¿no? Entonces, una paradoja tiene un poder creativo que crea energía, energía creativa, pero también destruye. Y esa es la mala noticia. ¿Por qué? Porque para poder considerar, ¿no? La paradoja, para poder verlo, tienes que alejarte de la situación, tienes que aplicar la metacognición, ¿no? Es decir, aplicar una cognición que opera sobre cognición, es decir, pensar sobre tu pensamiento, tomar distancia de tu pensamiento, preguntarte, ¿no? ¿Realmente es la mejor forma de entender la situación? Eso requiere la activación, una vez más, del córtex prefrontal, de lo cual sabemos que gasta muchos recursos, ¿no? Y es la razón principal por qué muchas personas no se enteran o no se comprometen realmente a entender la realidad de forma más sutil, más matizado, ¿no? Porque es más fácil ver el mundo como blanco y negro, mucho más fácil, ¿no? Es muy fácil tomar el lado de un campo, ¿no? Y gritar al otro lado que son estúpidos. Es muy fácil esto, ¿no? Es mucho más complejo entender los dos puntos de vista, aplicar empatía
y ver las diferentes perspectivas, ¿no? Y llegar a una integración. Entonces, Exacto. ahí está el desafío y a la vez también, ¿no?, el poder creativo de la paradoja. Genial, Steven. Ya para cerrar esta idea, me encanta lo que tú has comentado porque tengo una idea que me gustaría compartirlas para hacer un poco más vivencial esta paradoja y que la estamos teniendo en el día a día. Crisis, oportunidad. ¿Qué pasó? Hay una historia que leí desde un instituto en Estados Unidos, no sé si alguien ha escuchado, póngalo en el chat, la paradoja de Stockdale. ¿Alguien ha escuchado? Steven, tal vez tú. Stockdale, el almirante de Estados Unidos, ¿No? que ¿No? fue, les voy a contar la historia, es bien interesante. Cuéntame. Él es un ejemplo de paradoja que crea energía y no se destruye. ¿Qué pasó? Este almirante Stockdale fue condecorado con los mejores honores porque volvió después de haber estado 8 años recluido, eh, totalmente golpeado en cuando fue capturado en la guerra de Vietnam, cuando fue a cumplir una misión. Entonces, ¿qué pasó? Él cuando se fue allá, estuvo capturado tanto tiempo y había muchas personas que también estaban en esto. Y él cuando salió, le entrevistaron, dijeron, ¿cómo logró sobrevivir? Porque los demás habían muerto. Él comenta que aquí las personas tenían mucha esperanza de que iban a salir. Eran muy positivos, que iban, por ejemplo, en la Navidad, iba a llegar la Navidad y los iban a dejar salir. ¿Qué pasaba? Venía la Navidad y no se iban. No, que va a venir las Pascuas y nos vamos a ir en Pascuas, nos van a liberar en Pascuas. Y no se podían ir tampoco. ¿Y él qué pasa? Él también tenía esa fe de que iba a salir, pero también la realidad de aceptar la crudeza de lo que estaba viviendo. Entonces, por eso dicen la paradoja de optimizar, o sea, un optimismo, una fe inquebrantable de que tú vas a poder salir bien, pero también aceptar la dura realidad que estás viviendo. Y ahí es en donde yo creo que entramos en el concepto de la paradoja, que es el equilibrio, es la balanza, ¿no? Ni un lado muy optimista porque nos desfallecemos, ni muy negro o muy negativo porque nos enfermamos. Es el equilibrio que debemos de encontrar. Y esta paradoja me parece interesante porque es un caso real que se vivió. Veamos el chat, algo hay por ahí. Perfecto. Pongamos el nombre. Stockdale. Él es el almirante capitán que fue que se consulta una paradoja. Muy bien. Y finalmente vemos que estas paradojas ya en el ámbito de las empresas tienen un sustento neurocientífico, porque justamente como decía Steven, tenemos un sub y baja de actividad neuronal en donde unos se activan y otros se inhiben. Y eso justamente fue un estudio que pudo hacerse por Richard Boyatzis y sus demás colaboradores en Ohio, que nos permitieron ver esos redes neuronales antagónicas subyacentes al liderazgo. Y fue así que también Steven propone el sustento para poder entender esto dentro de su laboratorio, ¿sí? Y entender esas grandes paradojas que nosotros vamos a tener que manejar en el liderazgo. Brevemente, aquí están las grandes conclusiones que sacaba Steven. No sé si tú, por ahora tiempo, quisieras dedicar unos minutos a estas partes que ya nos hemos pasado del horario. Bueno, yo creo que ¿no? Hay que respetar el horario, ¿no? Que ¿no? Tenéis el libro a vuestra disposición y ahí podéis estudiarlo con más detalle. Solamente una observación, ¿no? La paradoja más importante que encuentro yo como consultor trabajando con empresas es la paradoja entre exploitation y exploration, ¿no? Es difícil traducir la palabra exploit, ¿no? Pero básicamente se tiene que ver con excelencia operativa. Entonces, una empresa a la vez tiene que funcionar como una máquina, ¿no? Una máquina donde todo el engranaje es perfecto, ¿no? Ese es el operational excellence, ¿no? Típicamente tiene que ver con procesos de valor dentro de la empresa. Y por otro lado, exploration tiene que ver más bien con la exploración de nuevas oportunidades, por tanto, la innovación. Son dos lógicas que conviven muy difícilmente. Pero cuando encuentran un matrimonio, es impresionante lo que puedes ver. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una empresa belga multinacional, Etex,
seguramente lo conocéis muy bien en Latinoamérica por la marca de Eternits. Ah, sí, claro. ¿Sí? Eternits es El presente, techo. ¿cierto? ¿No? En todo Perú, en Ecuador, los contenedores de agua, ¿no? Los techos, pero también Ah, perdón, sí. la protección. Ujú. Es una empresa que existe hace mucho tiempo ya. Ha colaborado en un proyecto muy bonito en Perú, que es los de Sin Techo. Techo para todo, no sé, ahora no recuerdo cuál es el proyecto, pero ¿no? Bueno, que es una empresa también comprometida con la sociedad, no solamente ¿no? que busca el profit. Ujú. He encontrado esta comunión ¿no? entre la excelencia operativa y la innovación. ¿No? Es una empresa de construcción, ¿no? Encuentra la innovación asociándose con muchas otras marcas, otras empresas, buscando alianzas. ¿No? No tiene este concepto imperialista que lo vamos a comprar todo, lo vamos a comer todo. No, vamos a hacer alianzas, alianzas de valor añadido. ¿No? Muchas gracias, Irma. Un techo para mi país, ese es el proyecto. ¿No? Entonces, una empresa que llega a combinar ¿no? este espíritu ¿no? de excelencia operativa, eficiencia, y por lo tanto la innovación, eso es lo que llamamos empresas ambidextras, ¿no? Ambidextrous organization. ¿No? Utilizan las dos manos o utilizan los dos hemisferios del cerebro. ¿No? Es una aproximación más holística, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo de una paradoja, ¿no? Porque en muchas empresas estos dos viven en constante fricción. Sí. Exacto, Steven, incluso lo que dice Deloitte de la paradoja de la empresa social, creo que es el ejemplo de Ternit. Ya las empresas están viendo que su crecimiento ya no está representado solo en la parte de rentabilidad y capitalización, sino también el impacto a la sociedad y el medio ambiente. Son las tan famosas empresas con propósito que es promulgado por la ONU. Hay el Business Roundtable, esta asociación de grandes CEOs de Estados Unidos que cambió su declaración de una empresa ya no con fines meramente económicos, sino de valores sociales que están creando un nuevo movimiento. Empresas B se les llama también desde la ONU, que son emprendimientos, empresas más pequeñas que tienen ese aporte. Recordaba en Italia hay una empresa, no me acuerdo el nombre, muy interesante, que ellos mismos crean sus medicinas y las comparten alrededor de sus tierras. Entonces, este también es como que esa mezcla perfecta de actividad económica, pero con sentido. Eso es lo que nosotros queremos proponer también, desarrollar en las empresas. Y qué bueno que ya estén incursionándose en Perú. Bueno, Steven, creo que el tiempo ha sido muy valioso en esta entrevista. Quiero yo ya cerrar este evento. Eh, Comentarte expresiones de felicitación y agradecimiento por Lucas, también por Blanca Alba. Y finalmente quiero comentarles a todos ustedes que hemos en Human Capital creado con la participación de Steven, de Mari Bondia, nuestra directora general y especialista en neuropsicología, ha tenido una gran formación durante los últimos años en temas de trastornos de la ansiedad, el manejo del estrés, de todas estas situaciones para brindarles un curso sobre liderazgo, bienestar y productividad de triple impacto para uno mismo, nuestros equipos de trabajo y el entorno. Aquí vamos a aprender a cómo construir un cerebro saludable, hábil y productivo a través del liderazgo paradójico. Vamos a tener muchas herramientas, marcos de trabajo, modelos que van a ayudarles a personalizar todo este conocimiento y llevarlo a la práctica en sus lugares de trabajo, valga la redundancia. Por ejemplo, está el trabajo hacia los demás, con el modelo SCAR, que les decía cómo entender las necesidades psicológicas de nuestros equipos, de nuestros momentos, el cerebro social, cómo funciona. Con Steven vamos a ver la metacognición para la adaptabilidad de la gestión del talento. En fin, son cosas muy lindas que les vamos a compartir en un curso corto que arrancamos en un mes prácticamente en marzo, todo online, 3 semanas en vivo. Así que las personas interesadas en adquirir, participar de esta formación, pues estaremos encantados de poder presentarles este curso personalmente. Y finalmente, Claudia te saluda también. Steven,
finalmente quisiera ver si podemos, alguna pregunta de las personas aquí presentes, preguntas del público, o también queremos ya agradecerles por su tiempo, su atención y sus sonrisas. Aquí dejamos algunos números de contacto, por favor. Y veo que en el chat también me escriben que nos tomemos una foto, que prendan todas sus cámaras y nos permitan tener un recuerdo de este momento. ¿Qué les parece? Ya para cerrar. ¿Sí? Entonces yo dejo de compartir, activamos nuestras cámaras y mientras hacemos esa foto, quisiera escuchar cualquier pregunta, cualquier comentario de ustedes, siempre es bienvenido. Muchas gracias, Ani. Felicitaciones para Steven y María. Déjenme ver la fotito. Ah, muy bien, Claudia se está arreglando. Yo también un poquito me arreglo. Que se peine Steven también. Muy bien. Gracias, gracias a todos. Finalmente el chat veo. Eso es todo por hoy. Estamos en contacto para una próxima sesión que vamos a tener con Mari, porque ella también es especialista de felicidad organizacional. Nos tiene un conocimiento muy bueno. Yo ya estuve viendo recientemente, ya lo entregó, y lo vamos a compartir con ustedes. Así que les invitamos a que sigan siendo parte de esta comunidad europea humanista en Latinoamérica. Un fuerte abrazo, feliz tarde, feliz noche para todos, Steven e Irma por Bélgica. Que pasen muy bien. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Adiós. Adiós, Muchos adiós. saludos. Gracias. Gracias. Muchos abrazos desde Bélgica. Gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Un Gracias. abrazo, Juanca, Ricardo. Saludos, Luchito. Saludos, hermano. Gracias, Brian. Un gusto. Un gusto, gracias igualmente.